necesité. Desde el momento cuando la miradas. Buenas tardes, queridos, bienvenidos al culto. Descansemos y disfrutemos descansando del día de reposo, de este día. Para nosotros una delicia, un día glorioso, un día santo, porque Dios así nos lo permite y nos da este tiempo para que podamos descansar en su palabra, que podamos aprender y que podamos deleitarnos en el poder de Dios, que podamos deleitarnos en su perfecta paz. Y para eso también les quería compartir en Isaías 26 la palabra que dice: tú guardas en completa paz a quien siempre piensa en ti y pone en ti su confianza. Confíen siempre en el Señor, porque Él es la roca eterna. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Eres el Rey grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. El mundo que creaste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso
consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en la adoración. Es eterno, tu luz por siempre brillará. Y tu gloria incomparable sin final. En mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Dios eterno, tu luz por siempre brillará. Y tu gloria incomparable sin final. El amor de mi ser es contigo, está desde mi interior, mi alma clamará. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior, Dios eterno, tu luz por siempre brillará. Y tu gloria incomparable sin final. El amor de mi ser es contigo, está desde mi interior, mi alma clamará. Dios eterno, tu luz por siempre brillará. Y tu gloria incomparable sin final. El amor de mi ser es contigo, está desde mi interior, mi alma clamará. Desde mi interior, mi alma Buenas tardes, hermanos. Bueno, el versículo que vamos a compartir hoy antes de orar es el que está en Filipenses y dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, estos dos versículos son realmente muy lindos y muy alentadores para que uno pueda aprender a dejar en las manos del Señor todos los problemas y todas las cosas que nos preocupan, ¿no? Cuando un problema está todo el tiempo en nuestra cabeza es que nos está llenando de ansiedad. Entonces es una señal para poder dejárselo al Señor en oración en sus manos, ¿no?
Y eso es una práctica que hay que hacerla diariamente, porque a veces no nos damos cuenta que dejamos que los problemas tomen el control de nuestra mente y de nuestros pensamientos. Entonces, es poder dejar, orar y contarle al Señor lo que nos preocupa, ser agradecidos de todo lo que Él nos da, y después experimentamos esta paz tan grande de la que habla acá el apóstol Pablo, en la que podemos, aunque el problema siga estando y no se haya resuelto mágicamente, tenemos paz para seguir esperando y para confiar que el Señor nos va a dar una respuesta. Así que bueno, en ese sentir, en saber que cuando dejamos nuestros problemas delante del Señor, Él se va a ocupar, es que tenemos que orar con fe y también ser agradecidos de todo lo que Él nos da. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Dice una vez más: temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela, tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Levanta tus manos y di conmigo: mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido.
Hola hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo van? Espero que hayan pasado un lindo domingo. Hoy vamos a desmistificar no un mandato, un consejo del Señor que parecía que la conciencia colectiva lo tiene como algo pesado, algo terrible, algo imposible de lograr. Y este concepto está explicado a lo largo del Nuevo Testamento de varias maneras. Pero el relato que vamos a encontrar hoy está basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 23 al 35. Vamos a contarlo. Jesús sugirió esta parábola, les explicaba esta parábola y decía: el reino de los cielos es semejante a esto. Había un rey que quería ajustar cuentas con sus siervos. Le trajeron a un siervo que le debía 10.000 talentos, vamos a suponer $1.000.000. El rey lo llamó a este siervo que le debía $1.000.000, vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle Claudio. El rey llamó a Claudio y le dijo: Claudio, tú me debes $1.000.000. Y Claudio, no teniendo con qué pagar, le dijo: mire, rey, no tengo con qué pagar. Entonces el rey dijo: vendan a su esposa, véndanlo a él, vendan todo lo que tiene y para poder saldar la deuda. Y Claudio le dijo: señor rey, señor, tenme paciencia, dame tiempo que yo te pagaré todo. Y el rey lo miró y tuvo compasión de él. Y le dijo: bueno, vete. Y le perdonó la deuda. Claudio salía contento. Había sido perdonado por el rey. Y mientras iba por la calle encontró a un consiervo que vamos a llamarlo Leo. Entonces Claudio, al verlo a Leo, se le abalanza encima, lo agarra del cuello y le dice: pagame lo que le debes. Y Leo le debía $100 a Claudio. Claudio venía de ser perdonado $1.000.000 y se encontró con Leo y le reclamaba que le devuelva los $100. Claudio, queriendo zafar de su cuerpo o de esa atemoración, de esa opresión, le dijo: teneme paciencia que yo te lo voy a pagar todo. Y Claudio dijo: no, vos me vas a tener que pagar todo ahora. Entonces lo denunció a la justicia y lo metieron preso hasta que pague el último que le debía. Claro, todos los demás consiervos estaban tristes. ¿Cómo había podido llevar a la cárcel a uno de ellos? Entonces van y le cuentan al rey. Y el rey se enteró. Y al enterarse lo llama: Claudio, dice, yo te perdoné a vos $1.000.000. Tuve compasión de ti, tuve misericordia de ti y te perdoné $1.000.000. ¿No debías hacer tú lo mismo con Leo, que te debía solamente $100? Y mandó a sus soldados a que encierren a Claudio hasta que pague toda la deuda. Y dice: así será Dios con nosotros si no perdonamos de corazón a nuestros hermanos. Y acá tenemos el problema de desmistificar una palabra que se llama compasión, misericordia. El eje de todo este pasaje se basa en la compasión y en la misericordia. En esta parábola nos muestra Jesús que las personas somos muy rápidos cuando nos tienen que perdonar. Somos muy rápidos en rogar y en pedir y en suplicar cuando nos tienen que perdonar una deuda. Y esa deuda la podemos plantear de distintas maneras. Una deuda puede ser económica, que nos tienen que perdonar. Una deuda también puede ser alguna falta que yo haya cometido contra alguna persona, que también me tenga que perdonar. No sé, imagínate cualquier acción que uno pueda haber llegado a cometer que necesite un perdón. El ser humano es rápido para recibir las bendiciones del perdón, para reclamar, para
rogar, para suplicar el perdón. Pero no es tan rápido cuando tiene que ejercer el perdón. No es tan rápido para perdonar. Jesús nos estaba enseñando en este momento que Claudio era uno de esas personas que recibía el perdón con mucha gratitud, pero no tenía la capacidad para perdonar a otros. En el Evangelio de Lucas decía, sean con los demás como quieren que sean con ustedes, en el capítulo 6. Y acá más o menos está diciendo lo mismo. Si el rey perdonó a Claudio $1.000.000, ¿por qué Claudio no le perdonaba $100 a su consiervo? ¿Saben por qué? Porque no tenía misericordia ni tenía compasión. Para él era una acción muy difícil tener compasión, compadecerse de la necesidad de otro, compadecerse del mal momento que estaban pasando. No tuvo esa capacidad para tener compasión. Y la compasión se ejerce, la misericordia se ejerce no porque el otro se la merece, sino que la compasión y la misericordia es una virtud del poseedor, del dador. En este caso el rey era poseedor de la virtud de la compasión y la misericordia. Por eso lo perdonó. No perdonó porque Claudio se merecía que lo perdone. Porque si le debía $1.000.000, le debía $1.000.000. No hay vuelta con eso. Pero sin embargo, la compasión fue más allá que el sentido de justicia. La compasión y la misericordia siempre va más allá que el sentido de justicia. Era justo que le pague el $1.000.000, era justo que se lo reclame al siervo, era justo que quiera que el siervo le pague. Pero él vio una acción mucho más justa que la justicia, que era la misericordia y la compasión. Y el rey era poseedor de esa virtud y de ese valor. No porque Claudio se lo merezca, sino porque el rey la poseía. En cambio, Claudio no tenía esa virtud de misericordia contra su par. No tuvo. Para él la justicia prevalecía sobre la compasión. No tuvo compasión. No pensó en la esposa de Leo o en los bienes, no le importó nada. Lo único que le importaba era que le paguen los $100. Y acá Jesús a nosotros nos anima que cuando uno ejerce misericordia y compasión, la bendición que hay detrás de ello es enorme. Porque nosotros miramos a las personas más allá del juicio justo. Miramos a la persona como persona que comete errores. Miramos a las personas como personas que a veces se equivocan, como nos equivocamos todos. ¿Quién de nosotros puede decir que todas nuestras acciones fueron justas? Ningún ser humano puede plantearse de esa manera o pararse y decir, yo todo lo que hice está perfecto, está bien, nunca me equivoqué, nunca ofendí a nadie, nunca... nada. Nosotros necesitamos ser perdonados. Y cuando Dios ejerce el perdón sobre nosotros, se nos va de nosotros un peso tremendo, el peso de la opresión que genera una deuda. Y nosotros cuando perdonamos, también se nos va el peso de la opresión de esa falta de perdón. Porque la falta de perdón ahoga a las personas. La falta de perdón cega. La falta de perdón nubla el entendimiento. Porque cuando uno no perdona a alguien, enseguida empiezan los pensamientos como, por ejemplo, ejecutar algún acto de venganza. Por ejemplo, desearle el mal. Y todos esos malos pensamientos y malos sentimientos, lo único que le hace mal es a uno mismo. Entonces, cuando Jesús le dice, perdonen de corazón a sus hermanos, lo que nos está diciendo es cuiden su salud espiritual. Y aquí viene el punto de desmistificar. La gente dice, ¿cómo puedo perdonar? Claro, el rencor y el resentimiento no dejan perdonar a las personas.
Pero el amor de Dios en uno nos ayuda a que ese perdón se ejecute y se haga efectivo. Y cuando nosotros perdonamos, nos hacemos libres, nos liberamos, dejamos toda esa situación que nos causó malestar y el perdón se lleva todo. Y acá Jesús nos vuelve a decir, como recordábamos el domingo pasado y los anteriores, del cuidado espiritual: perdonen, sean libres de todo aquello que puede llegar a contaminar su vida espiritual. Y una de las maneras para ser libres es a través del perdón. Porque cuando nosotros perdonamos, Dios nos perdona a nosotros nuestras faltas que cometemos contra Él. Y seguimos siendo libres. Entonces hay religiones que al perdón lo toman como una debilidad. Como si yo te voy a pedir perdón, soy débil. En el cristianismo no es así. Cuando uno pide perdón, se hace más fuerte. Porque el Señor empieza a obrar en uno. Porque así como yo perdono, Dios me va a perdonar a mí. Y si yo perdono, la bendición de haber perdonado pasa primero por mí y me fortalece y me hace más libre. Entonces rompamos con el mito de la imposibilidad de perdonar. Rompamos con el mito de que Dios es un tirano que obliga a las personas a perdonar. Dios aconseja perdonar, porque el perdón nos hace libre. Y lo remata. Perdonen y sigan siendo libres para ser un verdadero hijo de Dios. Perdonar de la misma manera que Dios me perdonó. Triste por Claudio, que no tuvo misericordia ni compasión del colega, del consiervo, de Leo, no tuvo. Triste por él, porque tuvo que pagar hasta el último centavo de ese $1.000.000 que debía. La misericordia prevalece sobre el juicio. La compasión prevalece sobre el juicio. Y de la mano de Dios hay una bendición detrás de cada acto de compasión y de misericordia y del perdón. El motor del perdón fue la compasión en el Rey. Bueno, que Dios nos bendiga, que nos cuide, que nos dé entendimiento para comprender que sus mandamientos no son pesados, sino que nos hace cada vez más libres. Buena semana y que Dios nos acompañe.